Buenas tardes, y acá en este ciclo Zoom que hemos denominado En la Voz del Interior, vamos a debatir sobre las cárceles, este tema que tanto ha alterado en la cuarentena el humor de los argentinos. La supuesta liberación o no, las prisiones domiciliarias para presos, y también el reclamo de los propios detenidos que dicen, tenemos miedo porque las condiciones actuales de las cárceles del país realmente pueden ser un foco de infección muy grande. Entonces, hemos convocado a distintos especialistas para sumar miradas, no solamente generar un choque de vistas, o sea, o un contrapunto, o la polémica que está tan común hoy en la televisión argentina, sino tratar de sumar miradas para construir una mirada, una posición que sea más enriquecedora para todos. Agradecemos, está Claudia Laú, ella es presidenta de la Asociación Civil El Ágora, que hace mucho tiempo, muchos años, viene insistiendo con el tema de las cárceles y las poblaciones vulnerables, entre otra gama de temas. Muchas gracias, Claudia. También va a estar con nosotros Inés León Barreto, ella es abogada, ella es docente y sobre todo una especialista en el tema también de detenciones, de cárceles, criminóloga, porque por ahí me retan cuando digo criminólogo, ¿no? O estamos bien Sí, diciendo. sí, criminólogo es un oficio porque en realidad el título no lo tengo, así que bueno, pero podría ser, Pero hace doy mucho. clases de criminología en la facultad. Muchas gracias por la invitación. Por favor. También está Eduardo Capdevila, especialista en el ámbito de la seguridad. Él fue ministro de Seguridad de la provincia en la década del 90, es abogado, por supuesto, y también siempre aporta desde la escritura y desde los comentarios en los medios de comunicación su mirada sobre este tema. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, un gusto. Bueno, y empezamos. No sé quién quiere abrir, quién quiere cortar el hielo. Vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué pasó que de pronto la agenda nacional, los cacerolazos, empezamos de nuevo? O sea, la pandemia nos hizo acordar que teníamos presos y que las condiciones en la cárcel por ahí no son las ideales. Me pareció, si puedo, bueno, empiezo yo. Abrió puntos muy interesantes, digo, no siempre tampoco estos temas ocupan agenda pública, pero me pareció como un momento interesante para que la gente se interese también por lo que pasa allí. Más allá de generar polémico o no, bueno, que ese es el trabajo de los medios, a mí me parece interesante que la sociedad se pregunte desde el mejor lugar, digo, porque no son pocos las personas que están allí, y bueno, me encantaría ponerlo en términos de imaginar que esas personas también en estos momentos de pandemia pueden ser, digo, no solo los presos, porque siempre es como nos limitamos a ellos, pero el fenómeno de las cárceles engloba un montón de personas. Los presos son los que están sujetados por una condena allá adentro, pero nosotros tenemos técnicos, profesionales, el mismo servicio penitenciario. Digo, es un universo de personas que nos encantaría que estuvieran en mejores condiciones para asegurarnos a todos, porque el tema de si ellos se enferman también va a repercutir hacia afuera, las condiciones de salubridad e higiene, que es lo que estamos discutiendo en este momento. Si el Estado puede garantizar, el Estado provincial, que es lo que yo particularmente trabajo, pues trabajo en las cárceles de acá de Córdoba, si realmente en el momento en el que estamos sufriendo esto llamado pandemia, estamos a la altura de la circunstancia en el tema de la garantización tanto para empleados como para internos de las cárceles, de las condiciones de higiene suficientes para que no llegue la pandemia a los muros de la prisión. Claro, porque uno, entre los tantos debates que hay, acá en Córdoba, pero en otros lugares del país, hay jueces que respondieron que el lugar donde hay menos posibilidades de que se contagien sería dentro de las cárceles y no afuera de las cárceles. Sí, la verdad, no sé desde dónde lo dicen. Sí, yo retomo lo que dice Inés. En realidad, este bichito
o virus, en realidad iluminó de golpe otra vez foco cárceles, pero como me parece que iluminó muchas otras cosas, o sea, está bien, nos convocan para el tema cárceles, geriátricos, todos los lugares de encierro están siendo iluminados. No quiere decir que el problema esté solo en los lugares de encierro. El virus entró, pero pone en evidencia y nos da la oportunidad, como siempre, muy bien dijeron, nos convocan cuando hay problemas en las cárceles. Siempre fue una queja nuestra de que al día siguiente otra vez se cierran las puertas, o sea, aceptamos los debates y nos pone muy contentos porque son las pequeñas oportunidades en que se da luz a ese problema, llamémosle problema, a un lugar que esta vez yo quería también que reflexionemos. Estuve mirando en la página de la provincia de Córdoba y me llamó la atención y me pareció muy bien de que el servicio penitenciario tiene como misión la rehabilitación y todo lo que está establecido, y además pedir la comprensión de la sociedad. No me había fijado en ese detalle, pero me pareció interesante, porque en realidad, lo que dijo Inés, lo que digo yo siempre, es que lo que más nos interesa es que comprendan qué está pasando, y además, como ciudadanos, reflexionemos a dónde van a parar los impuestos. O sea, hablar es gratis, pero nuestras palabras, no debiéramos también tener en cuenta que es carísimo el sistema penal. Cada preso, cada persona que creemos que nos sacamos de encima escondiéndola por un tiempo, que eso siempre lo decimos, porque son penas y tienen límites en el tiempo, estará un tiempo y volverán a salir por esa misma puerta. Entonces, no nos pusimos a pensar que es un sistema muy caro, lo que cuesta en este momento no tengo, pero sé más o menos las cifras, son entre 600 y 1.500 dólares por persona por mes. A ver si alguna vez podríamos pensar que es muy caro este sistema que no da resultado, más allá de que yo personalmente y nosotros siempre creemos que todo delito merece una sanción. Ahora, no dijimos cuál, que sea sancionado, pero si lo único que tenemos es cárcel, es lo único que tendremos para resolver estos problemas delictivos, pero que es muy caro y que al final de la pena no se consigue el objetivo. Entonces, ¿no sería bueno también reflexionar, ya que nos gusta tanto hablar de economía, el costo del delito? Es carísimo, porque yo hablo de cárceles y Inés puede hablar de todo el sistema judicial, también lo paga alguien, digamos. Alguien paga todo esto, que finalmente no tengo la sensación, salvo muy honradas excepciones, tenga mucho éxito en los resultados que la sociedad o que todos quisiéramos, ¿no? O sea, esa sería otra reflexión que me cabe en este momento. Bueno, y vos, Claudia, hablaste del tema de los costos, todo lo que es el aparato de seguridad, el aparato judicial. Bueno, alguien que conoce muy de primera mano eso es Eduardo. O sea, me gustaría que Eduardo, en ese sentido, decir, ¿por qué nosotros, como país, como sociedad, de manera cíclica, siempre volvemos a hablar sobre los mismos temas? Y en eso la cárcel siempre es el mismo. O sea, es como que no evolucionamos. O sea, pobreza, corrupción, cárceles, deserción escolar, drogas, son temas cíclicos de este país, como que son nuestras otras pandemias, de las que nunca después, cada tanto pasa algo y nos acordamos de esos temas, pero yo advierto que las discusiones siempre son las mismas. Es que primero quiero hacer una simple pregunta, porque yo veo muy chiquitas las personas acá. ¿Claudia Lau es la Claudia Lau que trabajamos juntos, fuimos compañeros de trabajo? Así es. La misma, ¿sí? Lo que pasa es que no figura mi apellido ahí.
Hola. Hola. Pasó Qué mucho, gusto, qué gusto. pasó mucho tiempo y seguimos hablando de lo mismo. Es justamente eso quería, contestando lo que recién se planteaba, ¿no? Es que quizás la pandemia argentina sea esa, es la decadencia, esta decadencia sostenida y permanente que nos hace hablar de lo mismo siempre. Pasan los años y son películas que las hemos visto 30 veces y ya estamos aburridos de ver la misma película. Yo creo que, yendo al punto, en primer lugar, es decir, primero que adhiero y corroboro de mi punto de vista lo que han dicho ustedes dos. Pero este tema de la liberación de presos y demás, yo no pierdo la perspectiva de que ha sido un tema de Buenos Aires, particularmente de Buenos Aires, tratado por gente de Buenos Aires del modo Buenos Aires. Es decir, en un marco escandaloso y binario. Ellos tienen la costumbre de que todo es blanco o negro, todo es bueno o malo. Nunca se detienen en un término medio. Porque, por ejemplo, hablar de que es una barbaridad liberar presos está mal. Porque los presos, hay modos jurídicos y legales de liberarlos, de hacerles cesar la prisión, existiendo las condiciones que las leyes establecen. Las prisiones domiciliarias también están permitidas por la ley en determinadas circunstancias. Lo que ocurre es que acá todo esto entra, es decir, queda en entredicho a partir de la forma arbitraria que parecería se han dado algunos de estos beneficios. Entonces, como primera definición, yo digo que las leyes establecen los motivos, las circunstancias y las condiciones objetivas que deben existir para que los jueces dispongan la libertad de personas condenadas o con procesos penales y otorguen prisiones domiciliarias como modo de cumplimiento de la pena. Y fijan también las formas y los modos para que esto se haga efectivo. Entonces, en lo personal, esto es una opinión personal, yo sostengo que es arbitrario el juez que no concede el beneficio cuando están reunidas las condiciones legales para hacerlo, como también el que lo otorga no hallándose cumplidas aquellas, y más aún el que lo hace guiado por algún tipo de razón extrajudicial, como puede ser una razón de tipo político, que a mí me parece, en el caso particular de Buenos Aires, algo de esto hubo. Yendo al tema de la cárcel puntualmente, y coincidiendo con lo que han señalado, yo tengo una hija trabajando como psicóloga en Bower, es decir, que adhiero a lo que dijo la doctora hace un instante, en el sentido de que la cárcel no es solamente los presos, sino que es un universo mucho más complejo, ¿cierto? Que el preso en sí. Yo lo que creo es que algún día tendremos que salir de los dogmas e incluso de lo políticamente correcto y rediscutir cuál es el fin de la pena de prisión, ¿no? Porque nos tomamos de la Constitución y de supuestos propósitos que todos sabemos que no se cumplen. Entonces, me parece a mí que ha llegado el momento de discutir eso y ver si no puede haber diferentes finalidades conforme los delitos, los contornos psicológicos, sociológicos, etcétera, que puede tener cada uno de los internos. Puede ocurrir de que haya internos que son propicios para hacer tratamientos, que hay internos que son absolutamente recuperables y para los cuales la pena debe ser esa, ¿no? La recuperación, la resocialización. Y es posible que para otros internos la pena sea profiláctica y el fin sea extraerlos de la sociedad para evitar que durante un tiempo no hagan daño.
No estoy planteando bajo ningún punto de vista cuestiones definitorias. Lo que digo es que quizás algún día debemos comenzar a rediscutir estas cosas y a partir de allí podemos hacer el análisis de costos. Porque, cuidado, no es simplemente una cuestión económica, sino que es una cuestión de resultados. Hay cosas en las cuales se gasta mucho dinero y son económicas, porque el resultado es muy bueno, y cosas que a lo mejor se gasta poco de dinero y son muy caras, porque el resultado es nulo. Entonces, me parece que todo va encaballado, todo va vinculado, pero por cierto, hay que comenzar con este tipo de análisis que van mucho más profundos a lo que normalmente se dice o se hace, ¿no? Claro. Y ahora, Sí, sí, No, yo lo que quería decir, lo del costo, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, simplemente que lo del costo lo dije como una provocación, eso también quiero ser clara, porque conozco la única institución, he viajado bastante y he podido ver, la única vez que me pareció interesante un sistema de privación de la libertad era para jóvenes, pero con un pedigrí difícil, complicado, con una historia de vida muy, muy, muy complicada. Costaba carísimo la institución, era muy confortable, me recuerdo, tenía muchos espacios. Las sanciones al interior eran que no podían hacer gimnasia, que no podían, digamos, una super escuela suiza, por llamarla de alguna manera, para jóvenes que se las traían en sus historias de vida, pero tenían un año para desafiar este sistema de tratamiento. Carísimo, pero al año salían con una certificación, no de haber estado internados, sino de un sistema público, de un oficio, habían aprendido en un año, terminaron la secundaria, y si no andaba, se volvían para atrás y entraban por otras puertas, pero era un año muy caro. Por eso lo del costo yo también estoy de acuerdo. Si tiene una reinserción, un algo, una salida digna, un volver, pero volver al mismo lugar y no tener recursos y no tener el libre deuda de haber cumplido la pena, es decir, por eso quería interrumpir por lo del costo, lo uso más como una provocación. Yo creo que... Bueno, pero digamos, bajando a la realidad, yo trabajo talleres en cárcel de mujeres. Hoy Córdoba tiene 500 presas, una barbaridad histórica, una barbaridad. y que en los últimos años creció de una manera Sí, exponencial. exactamente. La droga, Y esas mujeres tienen niños. Entonces, estamos hablando en el marco de una pandemia. Digo, hay un montón, estoy de acuerdo con el doctor en que Buenos Aires dio los titulares y nosotros nos quedamos carreteando por acá atrás. Pero en realidad, de lo que se estaba hablando era el del cumplimiento de la ley, en ningún modo, por eso me parece que la primera provocación fue la palabra liberación, cuando nunca se habló de eso. Y también se habló de revisar, que en Córdoba sí, eso me parece súper interesante por los casos que conozco, la cantidad de mujeres que nosotros tenemos en prisiones preventivas. Es decir, que hay señoras allí adentro con delitos muy leves, que sería siempre dentro de la acordada de lo que dijo nuestro presidente, en el sentido de, digamos, la oportunidad de revisar las historias de esas personas que están allí, y yo debo decir que hay montones de esas historias que no deberían estar, de acuerdo con eso, doctor. Hay un montón de casos que no debería ser la cárcel su lugar final. Y ni hablar en el caso de mujeres con hijos. Le voy a poner un caso claro. En enero del 2020 nosotros ingresamos a dar talleres en la cárcel de mujeres. Hacía 3 días que no había agua potable. La provisión del agua potable no es una cosa que esté todo el tiempo. Imaginemos una cárcel de mujeres con la cantidad que yo le estoy hablando y en la cuales hay mujeres con niños de hasta 4 años. Entonces, en términos de lo que estamos hablando, es decir, seguridad e higiene, como para ponerlos en términos de mi generación,
era una materia que teníamos en secundaria. Si lo pusiéramos desde allí, estamos hablando de que el Estado está poniendo en esa situación de secuestro institucional a un montón de mujeres, de las cuales no todas tienen sentencia, de las cuales no sabemos, son la mayoría delitos leves, y entonces digo, la solución es qué alternativas tenemos como institución social. Eso es muy interesante, porque en realidad acuerdo que en la cárcel termina todo lo que no sabemos resolver, y entonces, en el caso puntual de hoy, Córdoba, en la cárcel de mujeres, hay una sobrepoblación. Hemos tenido en todo el 2019, que todas las organizaciones hemos denunciado, y nunca hemos tenido una respuesta. ¿Cuántas de estas mujeres tienen atención psiquiátrica, psicológica y todo eso, ¿no? Entonces, mirar el contexto, por eso decía que está buenísimo que lo pudiéramos mirar, porque en realidad tenemos casi el quíntuple de presas que teníamos en otros años, con el mismo personal, eso también es otro tema que yo siempre quiero poner en cuestión. No solo los derechos humanos no solo son aplicables a los presos, los derechos humanos se deben aplicar a los trabajadores del servicio penitenciario, y dentro de allí están también los técnicos, ¿no?, y profesionales. ¿Sabemos si están enfermos algunos de los profesionales? La provincia de Córdoba ¿habló algo acerca de cuántos enfermos tenemos en las cárceles? ¿De cuántos enfermos tenemos en el Complejo Esperanza? ¿De cuánto personal del servicio penitenciario está con licencia? Porque a su vez era embarazada que estaba en espera de ser. Bueno, digo, son preguntas que tiro y que me parece que están buenas poder interrogarnos. Claro, yo ahí les quiero hacer una pregunta a los tres, una pregunta abierta, que es también para ir pensando juntos, a partir de lo que dice Inés. Por un lado, bueno, que en Córdoba está claro que hay un abuso de la prisión preventiva, que esto ha generado la superpoblación carcelaria, y decimos, un preso con prisión preventiva, ¿merece el mismo trato que un condenado? Más en este contexto de pandemia. Y dos, ¿qué hay que hacer ante el avance del virus o el posible avance del virus? ¿Es la cárcel el lugar donde tienen que estar los presos o hay que salir de manera urgente a buscar otros mecanismos como las prisiones domiciliarias? Pero ahí también viene una pregunta. Yo digo, porque sabemos que el 80% de los que hoy están en las cárceles vienen de barrios urbanos marginales, o de barrios más empobrecidos que el resto. Si le dan prisiones domiciliarias, ¿estamos seguros que ahí van a tener las condiciones de salud dignas también en caso de que avance la pandemia? Y eso lo deben contestar sus defensores públicos, para eso es su trabajo. Obviamente que es un riesgo. Yo también digo que yo conozco casos de mujeres que son extranjeras y están en cárcel de... Bueno, si yo le doy la libertad domiciliaria, ¿dónde va a ir esa mujer? Obviamente que esto es caso a caso. Por eso ha sido una irresponsabilidad en cómo se han difundido estas noticias. Porque yo estoy segura de que cualquier defensor público no tiene que mirar expediente a expediente, porque así también se lo marca la ley. No puede... Por eso lo de liberar es a propósito, me parece, como para que uno tenga el mito representacional de que van a salir las sordas a matar gente. Bueno, eso no es real, eso no es real. Lo que sí estamos diciendo es que sería una oportunidad histórica para que los defensores estén con la celeridad, con la premura, con la defensa de los derechos de esas personas, y pudieran mirar cuál es la situación de cada una. Y esto está bien lo que vos planteas. No es una situación general. No es general. Hay que mirar caso por caso. No es general, y otra cosa que me gustaría también que pensemos, las cárceles deben ser sanas siempre, no solo cuando hay coronavirus, sino también es como ahora. Siempre tiene que haber agua potable, o sea, ahora pone en evidencia el hacinamiento, el mismo hacinamiento que hay en determinados barrios, como vos decís. Si van a su propia casa, a lo mejor van a una casa donde ya hay demasiada gente, ya su cuarto no está más, etcétera, etcétera. Entonces, revisemos, o sea, hay mucho para hacer. Las cárceles tienen que ser lugares
adecuados como deben ser los geriátricos, como deben ser los barrios populares, es decir, nos olvidamos de los derechos, o sea, los derechos básicos tienen que estar garantizados, adentro o afuera. Entonces, revisemos la cárcel con ojos de que es un lugar que debe ser respetable, sano, limpio, etcétera, etcétera. O sea, a mí me gustaría que no miremos hoy por el coronavirus, ¿no? Porque deben estar limpias, deben tener buena alimentación. Si el único derecho que perdieron es el de la libertad, el derecho a la salud, a la educación, todos los demás derechos corren igual que siempre. No nos olvidemos que lo único que se ha restringido es la libertad. Ahora, si restringir la libertad es ir a esos lugares, termina siendo un castigo. Esto no, ya no hablamos más de pena, de resocialización y todo lo que solemos hablar, si es que estamos de acuerdo con este sistema, ¿no? O sea, yo personalmente creo que habría que modificarlo, pero no importa, hoy es hoy y está esto. Bueno, lo urgente es que haya agua, pero hoy y mañana, porque mi terror siempre es que cuando hay una epidemia o hay algo, o un motín, los protocolos deben existir. Yo estuve pensando, porque he trabajado mucho en el sistema de salud, uno se tiene que preparar siempre para la emergencia. Total, estamos preparados, después lo cotidiano no hace falta. Pero cuando está la emergencia, apelo a los protocolos de emergencia. Pero en tiempo normal tengo que tener una buena vivienda, un agua corriente. Después, si viene la epidemia, vemos cómo adecuamos a los protocolos de emergencia. Si hubiera un terremoto, si hubiera una inundación, o sea, situaciones. Por eso me gusta siempre tratar de no hablar de esta vez en la cárcel por si nos van a ocupar las camas. O sea, se ha armado toda una situación que es bueno para pensar. Tienen derecho a tener agua potable, tienen derecho a la comunicación, a la salud. Eduardo. Sí, yendo puntualmente a las preguntas suyas, yo formé parte en su momento del grupo de abogados que logramos que la Corte revisara el modo en que en Córdoba se aplicaban las prisiones preventivas. Es decir, particularmente creo que la cuestión es cómo se aplica la prisión preventiva, no cómo se cumple el alojamiento del preso. Es decir, creo yo de que tendrá que estar en un lugar distinto al condenado, pero en realidad no hay otra. El problema no es ese, el problema es que la prisión preventiva se toma con una enorme ligereza en Córdoba. Este es el punto. Respecto a la segunda pregunta de la prisión domiciliaria como modo de protegerle la salud a la persona, yo no comparto eso. Yo creo de que, como bien decía Claudia, las cárceles tienen que tener los medios para asegurar la salud del interno, no solamente por este tema del coronavirus, sino imagínense de que puede ocurrir perfectamente de que un interno se enferme de tuberculosis y que eso significa que tenemos que sacar a toda la gente de las cárceles porque no estamos en condiciones de poder atenderlos y cuidarlos. Yo creo que no, yo creo que la cárcel debe tener por sí el modo no solamente de asegurar los servicios esenciales, lógicos, sino también la salud, ¿cierto?, del interno, aún en una situación como esta. Pero yo quiero insistir en puntualmente, porque muy bien se ha dicho acá toda esta problemática, pero es la problemática de la sociedad. Por ejemplo, como bien se señalaba, el crecimiento exponencial de las mujeres presas. Lo que ocurre es que la sociedad en los últimos años ha cambiado mucho y de pronto se han habitualizado fenómenos muy, muy, muy grandes y muy complejos, tales como es la droga, como es la creciente disminución de la edad en el delito y el crecimiento exponencial de la violencia. Todo eso lleva a que cada vez haya sectores que no estábamos acostumbrados nosotros a ver
vinculados al delito en forma permanente, como era el femenino y como era el de los menores de edad, que ahora sí los tenemos. Esto, que bien se señalaba antes, tiene que ser el llamado de atención para que no toquemos estos temas como si fuera una pizza por porciones. Esto requiere un tratamiento integral que hace a una política del Estado de la seguridad pública, donde no solamente participa la cuestión de la policía administrativa persiguiendo el delito, sino también las cárceles, la justicia, los tratamientos con menores. Es decir, es una integralidad que hay que atenderla en su conjunto. Porque fíjese, por ejemplo, un aspecto que yo creo que no se tiene en cuenta y que para mí es verdaderamente grave. Estas parecería masivas liberaciones que ha habido en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué manera afectan en la profesionalización de los cuerpos policiales? Es decir, pongámonos en el lugar de aquella gente que ha trabajado para aprehender a un delincuente, para resolver un caso, un delito, ¿cierto? Y que ha trabajado intensamente y ha puesto su conocimiento, su esfuerzo, e incluso en algunos casos hasta pudo haber arriesgado su vida. Y de pronto se encuentra con que esa persona, que para él fue, porque era su trabajo, una satisfacción haberlo llevado ante el juez y lograr y que se produjera una condena, ahora esa persona es largada, ¿cierto? Con lo cual, en la fuerza policial honrada, que la hay, ojo, la hay, incluido Buenos Aires, esto debe causar un efecto muy, muy pernicioso, que verdaderamente afecta a la profesionalización de la fuerza. Por eso, insisto, son cuestiones donde usted toca en algún lugar y a lo mejor se produce una reacción en un lugar impensado. Por eso es que siempre tiene que tratarse en su integralidad. Si puedo aportar algo ahí, sí. A mí me parece que también es un momento histórico para revisar las capacidades del servicio penitenciario en estas condiciones. Ya lo venimos notando hace un montón. Si hablamos de profesionalización, a mí me encantaría que la cárcel de mujeres tuviera la cantidad de técnicos que eso requiere, que no han sido, todas esas capacidades humanas no han sido duplicadas, a pesar de que se ha duplicado la cantidad de personas. Eso, digo, la universidad que garantiza el acceso a la educación universitaria en las cárceles, a la cual yo pertenezco también, hemos sido siempre aportantes o participantes en el sentido de que nos encantaría que la información pública disponible estuviera al día, para también poder decir, digo, porque cuando uno habla de salud, ahora estamos hablando de salud ante un virus, pero yo estoy altamente preocupada si se nos murieron 9 mujeres suicidadas en el ámbito de mujeres en el año 2019. Entonces, allí hubo múltiples variables que fueron importantes o que no fueron atendidas en términos de salud mental integral, en el sentido de que esas personas murieron en manos del Estado, o porque el Estado tal vez no pudo atender los requerimientos psicológicos de contención, a su vez porque también esta incertidumbre y angustia, yo trabajo con equipos de psicólogos, esta angustia que se deposita al no tener una fecha cierta de cuándo vos vas a ser sindicada como, digo, porque como son preventivas, tampoco se sabe su condena si va a ser firme o no, y de cuántos años más vamos a estar hablando, cuando hablamos de una población en donde nunca está ella solo en la cárcel, ¿no? Una mujer está allí, está en su casa, está en el tema de cuántos hijos no está atendiendo porque ella estuvo presa. Digo, es una situación que yo le podría decir sociológica y psicológica muy particular, que en estos momentos, puedo decir con claridad, no estamos atendiendo, o no estamos atendiendo con la cantidad de recursos humanos suficientes. Porque la cárcel de mujeres, como bien decía usted, Capdevila, no fue pensada para que la habiten 500 personas. Pero así también, si ponemos 500 personas, debemos tener, por ejemplo, pediatras, que no hay. Por ejemplo, digo, ya que particularizamos en un caso específico, ¿no? Yo hablo hoy de mujeres porque hace 8 años
doy talleres allí. Entonces, algunas cuestiones he mirado y algunas cuestiones que es lo que se pide. Se pide acceso a la justicia, se pide salud, se pide, siempre han pedido, por ejemplo, tenemos un problema también con la provisión de toallas sanitarias para las mujeres, que particularmente nosotros las necesitamos, y el gobierno en eso no ha sido muy atento. Todos no pedidos, reclamos que han quedado medio entre paréntesis ahora por el tema de la pandemia, o sea que esto va a ser, o sea, vamos a empezar a remar desde atrás una vez más. Bueno, pero ya que yo tengo, a mí nunca me llamaron para hacer una entrevista en La Voz del Interior, así que como es mi primera vez, para mí es como, lo digo hoy, así como lo digo hace 20 años, bueno, lo digo hoy. Por eso digo, es que justamente ¿Sí? vamos a empezar a acumular deudas. ¿Sí? Ahora, ¿Sí? porque ahora lo importante es, le hicieron un hospital al lado de la cárcel de Bower. Con eso, como que eso fuera lo urgente. Pero reclamos de salud mental en la cárcel de mujeres es histórico. Y hasta que nos participamos, no hubo una inversión en ese sentido. No, eso es lo que estoy diciendo, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos va a cortar Zoom, la transmisión, así que bueno, yo les quiero agradecer. Realmente, sí, a mí me gustaría, nada más una cosa que nos va a quedar y que sería bueno siempre hablar, cómo hacemos con el odio ciudadano hacia las cárceles. Otro tema, pero no es fácil para un gobernante darle prioridad a algo que es temido, odiado, miedo, lo que quieran, pero me gustaría que quede para otro debate. Bueno, hay un ejemplo en ese sentido que cuando se anunció la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, aquí en Córdoba, los presos obviamente se pusieron muy, muy alterados, muy nerviosos, y la provincia empezó a darles tarjetas para que puedan comunicarse con su familia, hacer videollamadas y etcétera. Pero en un primer momento nos pidieron el ministerio que no dijéramos eso, porque dice que eso a la gente le iba a caer muy mal. Bueno. Sí, es súper interesante, como si los presos no son parte de esta sociedad. Eso siempre a mí me llamó mucho la atención. Aparte, no sé, los que están en Bower son extraterrestres, aterrizan de otro planeta, porque en general no nos hacemos cargo nunca de que, digo, los presos cordobeses son los presos que cometen delitos acá, en Córdoba. O sea, digo, pero es interesante también en términos sociales, así como no nos hacemos cargo de muchas otras cosas, tampoco queremos hacernos cargo de que en general la sociedad genera estos delitos, porque previamente han sido definidos estos delitos y no otros. A lo mejor otras sociedades tienen otro tipo de gente adentro, pero digo, es realmente significativo que pareciera que no nos quisiéramos hacer cargo de que los delincuentes son cordobeses, no son de otro lugar. Si me permiten, para concluir simplemente, yo creo de que esta pandemia ha servido para poner en la superficie la gravedad de la crisis institucional, social, política, económica que tenemos la Argentina, ¿no? Yo creo sinceramente que hemos tocado fondo, estamos tocando fondo. Pero soy optimista y aspiro a que nuestra dirigencia tome a esta crisis como una gran oportunidad para repensar verdaderamente todo, especial lo importante, todo lo que es importante, no lo urgente, sino lo importante. Y entre esas cosas importantes está este tema que acabamos de tratar. Si no somos capaces, los argentinos, de rediscutir todo de nuevo, para salir fortalecidos de esto hacia un futuro diferente, discúlpenme, pero creo que estamos fritos, usando un término no académico. Pero aspiro a que seamos capaces de repensar todo, ¿no? Bueno, gracias. Ojalá gracias, que sí. Pero sí, te tiramos algunas puntas para seguir el debate. Totalmente, y la verdad que te dejamos pensando de que va a estar bueno hacer una segunda parte. Bueno, un gusto, ¿eh? Igualmente. Muchísimas gracias. Saludos, Claudia, un gustazo. Igualmente, Eduardo. Gracias a ustedes, muy amable. Chao, doctora. Gracias. Chao, Juan Federico. Chao, muchas gracias. Hasta luego.